Buenas tardes, mi nombre es Alberto Flores, número de lista 16, y hoy voy a exponer lo que son los tres circuitos de la práctica número 3. Aquí tenemos el primer circuito, que es las dos resistencias conectadas en serie. Nuestra fuente de 127 volts, este voltaje lo saqué de la conexión de mi casa. Estas dos resistencias las tenía por aquí, son resistencias cerámicas de 5 watts. Y pues la simulación arroja que este multímetro que está midiendo la corriente 8.3 amperes. Para medir voltaje, la resistencia 1, que es de 12 ohms, es este multímetro, y nos dice que en ella hay 99.6 volts. En la resistencia 2, que es la de 3.3 ohms, nos dice que en ella hay 27.39 volts. Sacando los resultados de manera analítica, tenemos que la corriente es 8.294 amperes, y vemos que es similar el resultado. El voltaje en la corriente, perdón, en la resistencia 1 son 27.37 volts. Tenemos 27.39, si es aproximado. En la resistencia 2, 99.52 volts, 99.60 volts. Ese sería el primer circuito. Aquí tenemos el segundo, que es el circuito de la resistencia y la bobina RL. Tenemos igual nuestra fuente de 127 volts, la resistencia de 12 ohms, 270 milihenrios en la bobina. Nuestro multímetro que está midiendo la corriente nos dice que es 1.235 amperes. En la resistencia 2 el voltaje es de 14.82 volts, y en la bobina son 126.13 volts. Los resultados analíticos: primero saqué lo que es la impedancia de lo que es la bobina, y me salió a 105.55 ohms, y de la resistencia pues son los 12 ohms. La resistencia total sería 12 más 205.55 ohms. Esto es en números complejos. Para dividir en la corriente lo tuve que pasar a polar, y obtuvimos 1.195 con un ángulo de 89.46, y él está aproximado a lo que nos da en la simulación. El voltaje en la resistencia, pues multiplicamos la corriente por la impedancia y nos da 14.34 con el ángulo de 89.46, y aquí nos dio 14.82, también está aproximado. El voltaje en la bobina igual la corriente por la impedancia de la bobina, y me dio 126.13 con un ángulo de 179.46, y aquí tenemos que son 126.13. Son resultados aproximados. Y por último, el tercero es lo que es la resistencia y el capacitor. Tenemos igual la fuente de 127 volts, 60 Hz, corriente alterna, una resistencia de 12 ohms y un capacitor cerámico de 7 picofaradios. Nuestro multímetro de corriente nos dice que son 336.05 miliamperes. El voltaje en la resistencia son 4.03 volts, y en el capacitor son 126.93 volts. Y pues el resultado analítico vemos que me dio 378.94. Perdón, esta es la impedancia del capacitor, 378.94 ohms, y lo dividimos de la corriente 335.14 miliamperes, que es similar a lo que nos da aquí en la simulación. Voltaje en la resistencia igual corriente total por la impedancia de la resistencia, me dio a 4.02 volts, y aquí tenemos 4.03 volts. Del capacitor
la corriente total y la impedancia del capacitor me dio a 126.39 volts y aquí me dio 126.93 volts, igual aproximados. Me faltó mencionar que en el primer circuito la corriente y el voltaje están en fase. En el segundo, que es el inductivo, es el resistivo inductivo, la corriente está atrasada a lo que es el voltaje. Y el dominio de tiempo, en cuanto al resistivo capacitivo, la corriente se cuenta adelantada a lo que es a la fase.